Bueno, Rob, ahora estamos grabando. Muchas gracias por estar. Eh, Rav Igal Friedman, para los que no conocen, fue un predecesor. Estuvo acá en la comunidad mucho antes que yo. Entonces, es una persona muy interesante. Muchas veces me aconsejó y quería que lo conozcan. Entonces, Rav, primeramente, ¿de dónde es usted? Bueno, yo nací en Santiago de Chile. Eh, Luego, en el año 76, me vine a Israel a estudiar. Entre medio, por supuesto, tuve un comienzo de proceso de Hazara Bichuvá, de acercarme nuevamente al judaísmo observante. Llegué a Israel, estuve estudiando acá durante varios años, eh, recibí el título de rabino en los comienzos del 80 y luego viajé a Santiago, donde estuve como rabino de la que fue mi comunidad donde crecí, en el Círculo Israelita en Santiago de Chile. Volvimos a Israel ya con la que era mi comprometida. Estuvimos acá durante 6 meses. Hice un posgrado en educación en la Universidad Hebrea de Jerusalén. De ahí me contrataron en Lima, donde estuve como rabino por 3 años de la comunidad Ashkenazí. De ahí pasamos a Medellín, donde estuvimos 3 años más. De Medellín nos fuimos a Costa Rica, donde estuvimos 7 años. Y de Costa Rica a Monterrey, 2 años que estuvimos, Monterrey, México. Y a raíz de la parte educativa de nuestros hijos, tomamos la decisión de no seguir en América Latina y venirnos a vivir a Israel. Eso es un resumen así, lo más rápido para contar lo que ha sido mi vida. Vivimos acá en Israel desde hace 24 años. Casi nada, Rav. Rav, quería decirle, ya que estuvo acá antes que yo, los que no saben, el rabino fue Rav de la comunidad en la que estoy yo ahora. Eh, Quería preguntarle alguna experiencia, algo que nos pueda contar interesante de que haya vivido acá. Por ejemplo, a mí personalmente me pasó que estando acá en Colombia, me di cuenta de que con las comunidades que se llaman emergentes, ¿no? La gente quiere convertirse al judaísmo, quiere saber del judaísmo, respeta mucho el judaísmo, que es algo que no me pasó en otros lados. Entonces, no sé, ¿cuál fue su experiencia acá en Medellín? Bueno, mi primer contacto con una comunidad de conversos propiamente tal, yo la tuve en Lima, cuando fui rabino de la comunidad en Lima, Perú. Una comunidad que estaba muy, muy, muy alejada de la ciudad de Lima, donde ellos, por ejemplo, no sabían que los tefilín se hacían de cuero y ellos pensaron que eran de madera y se hacían tefilín de madera, donde era una gente que quería vivir de acuerdo a los preceptos y los hijos no iban a la escuela regular, sino que tenían clases especiales. Gente muy interesante que finalmente la mayoría absoluta de ellos están viviendo hoy en Israel y muy integrados acá. Por supuesto que se volvieron personas, hombre y mitzvot, o sea, gente que guarda los preceptos. Ahora, en mi época en Medellín, no me tocó la experiencia de conocer comunidades emergentes. En esa época no existía. Estoy hablando en el año 85, 86, más o menos. Esto es un proceso que se vino dando muy posteriormente, pero
por el hecho de mi trabajo en el Mercaz de Yeshivot y Ulpenot de Bnei Akiva de Israel, me toca viajar a América Latina. Ahí sí he tenido contacto con comunidades emergentes, tanto en Medellín como en otras ciudades, en Cali, en Bogotá, y son parte, cuando llegan a convertirse y llevan una vida judía, indudablemente son parte de lo que es el pueblo judío hoy en día. Yo le preguntaba también, como en el sentido de que a mí me sorprendió mucho de que tantos colombianos amen a Israel, amen a los judíos. Esa diferencia ideológica, por lo menos con Argentina. Yo no sé cómo es Chile, ¿no? Pero pasar a venir acá y que la gente respeta. Por ejemplo, hoy hablé con una persona y porque me vio en el WhatsApp la foto, ¿no? Me puso Shalom, como respetando y hasta podría decir con un poco de admiración hacia nosotros. Entonces, no sé, al que me cuente alguna experiencia personal suya, cualquiera sea, que haya vivido acá en Medellín, que haya dicho, wow, qué experiencia. Así lo que me contó eso de los tefilín de madera es increíble. ¿Alguna Sí, experiencia así acá en Medellín, de cualquier cosa, cualquier tema? bueno, mi experiencia es cuando una de las comunidades emergentes ahí en Medellín, hace muchos años atrás, y gracias a la relación que se ha mantenido a través de estos años, me plantearon el tema que necesitaban de alguna manera ir preveyendo a futuro en el hecho de preparar un grupo que se encargue, porque la vida la tenemos todos prestada, y a todos nos deseamos vivir hasta 120 años y tener una vida con mucho sentido, como Moshe Rabbeinu, que vivió 120 años. Pero al final de cuentas, incluyendo Moshe y el resto de los seres humanos, terminamos por irnos de este mundo físicamente. Y ellos me pidieron la posibilidad de hacer un seminario para poder ir preparando al grupo de la Hebra Kadisha de una de estas comunidades emergentes, a lo cual, por supuesto, que accedí en su momento. Y bueno, yo creo que esa es una experiencia, llegar a la sinagoga de ellos y verlos con ese fervor con el cual absorben todo conocimiento que se les pueda brindar desde el punto de vista del judaísmo. Los rezos, la verdad que es algo muy especial, y sí estoy de acuerdo contigo en el sentido de que Colombia en eso tiene algo muy particular, muy diferente a lo que ocurre en muchísimos otros países. Y yo estoy casi seguro que fuera del caso de Colombia, es raro encontrarse otras muchas comunidades emergentes, lo que llaman en Colombia comunidades emergentes, en otros países latinoamericanos. Si hay alguno por aquí, por allá, en Centroamérica, en Guatemala, tengo entendido, pero no en la envergadura que se da en el caso de Colombia. Claro, Raúl, y después de haber venido, de haber estado acá en Medellín, haber pasado por todos lados un poco, Costa Rica, ahora mi hermano va para Costa Rica, eh, haber estado en Monterrey, haber llegado a Israel, ¿no? ¿Cuál es, qué diferencia es la que más notó? ¿Qué es lo que le sorprendió? No sé, yo hace un año y pico estuve en Israel, me sorprendió el kashrut, ir y poder comprar lo que sea, ir y tener negocios para restaurantes y aparte de la vida en general, pero el kashrut me sorprendió, los minyanim. Bueno, indudablemente que la razón por la cual nosotros tomamos la decisión de venirnos a Israel, como dije antes, fue principalmente por el tema educativo de nuestros hijos, que queríamos brindarles
una educación formal de acuerdo a nuestra ideología. Debemos comprender que en Israel realmente, bueno, tenemos todo tipo de corrientes, llamémoslo así, dentro de lo que es el judaísmo ortodoxo, inclusive, desde Haridim o gente que de Mea Shearim o Bnei Brak, Hasidim, Litaim, hasídicos, o de los que se oponían al hasidismo. Y fuera de Israel, la cosa está, yo diría, un poco más polarizada. Acá en Israel hay una variedad enorme dentro de la ortodoxia, estoy hablando, y eso lo hace que uno pueda encontrar, en ese sentido, el grupo más afín a los intereses que uno pueda llegar a tener. Como dije, yo nací en Chile en una comunidad no ortodoxa, estudié en un colegio judío, pero no ortodoxo, para nada ortodoxo, pero muy sionista. Y el sionismo en mi casa se vivía muy profundamente, al punto de que buena parte de mi familia, por parte de mi padre, se vinieron a vivir a Israel. Estoy hablando de los años finales de los 50, o sea, cuando yo estaba recién nacido. Ahora, fuera de la parte de kashrut y fuera de la parte de lo que es acá, por lo menos puedo decir de que no hay que crear un ambiente dentro de otro ambiente totalmente diferente. Acá tú vives en tu propio ambiente. Es como decir en tu propia familia. Eso ahora con el tema de, pasando a algo muy actual, de todas las limitaciones que hemos tenido por el tema del coronavirus y las restricciones y encierros que hemos tenido. Por ejemplo, yo sé y me han pedido muchas personas que por el hecho de no tener minyan, y no estoy hablando de Medellín, ni estoy hablando de Bogotá, estoy hablando inclusive en Nueva York, o estoy hablando en algunos lugares de Europa, o por no decir en casi todos los lugares de Europa, en Estados Unidos en general, donde gente tenía que decir Kaddish y no podía porque no había un minyan. Acá nosotros, gracias a Dios, no hemos tenido ni un solo día que haya faltado un minyan, y no por rezar dentro de la sinagoga. Acá yo vivo en un conglomerado de 3 edificios que forman como un medio círculo, y en el medio tenemos un parque de juego para los niños. Cuando no podíamos salir de la casa del todo, rezábamos desde la terraza. Y los rezos se hacían desde la terraza y había alguien que dirigía el rezo. Es verdad, no es el rezo ideal, no es el rezo que estamos acostumbrados, pero el poder adaptar el judaísmo ortodoxo a la vida diaria y a las circunstancias, creo que en el único lugar del mundo donde se puede lograr hacer, indudablemente es acá en Israel. Claro, yo escuché ahí en Bnei Brak, tengo un cuñado, y él me dijo que en las calles y pusieron divisiones, y de alguna manera siempre lo hicieron. O sea, Sí, acá no hay minyan, acá no me pasó, acá no hay minyan y no hay minyan. Acá veo en Israel, no, bueno, no hay minyan en la sinagoga normal, pero vamos a ver qué hacemos. Y así siempre es. se consigue. No solamente eso. Por ejemplo, yo vivo en la ciudad de Lod. Y la ciudad de Lod es una ciudad donde tiene un porcentaje de musulmanes, árabes cristianos y obviamente la población mayoritaria judía, pero hay de todo. Ahora, la municipalidad de Lod
ha repartido, por ejemplo, Arón Kodesh pequeño, donde entra un solo Sefer Torah, para los minyanim que se hacen en las plazas públicas. Y el Arón Kodesh está ahí, y la familia que presta el Sefer Torah lo ponen durante el resto ahí, se lo llevan a la casa porque obviamente es una cuestión de seguridad, pero eso, ¿en qué parte se va a llegar a producir? O, por ejemplo, el hecho que la municipalidad mandara avisos para Pesaj, que estábamos totalmente encerrados, para que todos saliéramos a los balcones a cantar Manishtaná y Hadmi Yodea, y fue una experiencia con todo lo difícil que es el no poder celebrar el Seder de Pesaj como estamos acostumbrados, con la familia amplia, etcétera, pero fue una experiencia única, una sensación cuando tú escuchas a 5 edificios completos de 5 o 6 pisos en promedio, donde toda la gente sale a los balcones con los niños, esté en lo que esté en el Seder de Pesaj, y cantar Ejad Mi Yodea o cantar Manishtaná, realmente es algo único, único. No existe otro lugar donde se pueda llegar a hacer algo así. Ahora, indudablemente, y ese era un punto que cuando hablamos de la posibilidad de tener esta conversación, yo creo que es fundamental entender, como dice el Rav Kook, el Rav Abraham Yitzhak Cohen Kook, quien fuera el primer gran rabino que ha tenido el pueblo judío en la era moderna, ya que en realidad él llegó a ser gran rabino en Israel en el año 1919. Primero lo nombran como gran rabino de Jerusalén y luego como gran rabino de todo Israel. Él finalmente fallece en el 1935, o sea, años antes de la creación del Estado de Israel, pero él ya tenía la visión de que se iba a reconstruir el Estado de Israel, y él habla, y yo diría, el leitmotiv del Merkaz de Yeshivot y Ulpenot Bnei Akiva, en el sentido de que la Torá con el pueblo de Israel en la tierra de Israel son los 3 pilares sobre los cuales realmente se tiene que renovar el pueblo judío saliendo del exilio y volviendo a la tierra de Israel. No, Y el si no me Rav equivoco, Kook, en uno de sus escritos, algo muy cortito, él dice: la tierra de Israel es independiente, en el sentido de que es como un ente independiente, pero conectada, con una conexión de vida con la nación judía, abrazada en virtudes interiores con su realidad. Esto es uno de los, simplemente tomé una de las frases del Rav Kook que realmente nos recuerdan el papel fundamental de la tierra de Israel para el pueblo judío hoy en día. Y justamente estamos todavía con en nuestros oídos los sonidos de la primera parashá de la Torá, que es la parashá de Bereishit. Y no podemos olvidar el primer Rashi que tenemos en la Torá, cuando dice: Amar Rabbi Yitzhak, dijo Rabbi Yitzhak, y según algunos se refiere al propio padre de Rashi. Él dice: debería haber comenzado la Torá con este mes, es el primero de los meses que tenemos en el año, ¿verdad? Que es la primera mitzvah que recibimos como pueblo judío. Ahora, ¿por qué?
porque si la Torá es la constitución de las leyes del pueblo judío, entonces debería comenzar con la primera ley que el pueblo judío recibe y es ordenado por Akadosh Baruj Hu. Y Rabbi Yitzhak contesta diciendo lo siguiente, que es muy interesante, que en realidad la Torá debe comenzar con Bereishit, porque en algún momento van a venir a decir que nosotros estamos ocupando un terreno, un territorio que no nos pertenece. Y al comenzar con Bereishit, vemos que Akadosh Baruj Hu es el creador de todo el universo, creó la tierra y establece qué nación va a vivir en cada terreno, en cada territorio. Y en algún momento, Akadosh Baruj Hu decide, como vamos a escuchar en la semana subsiguiente, no en este Shabbat, sino que en el próximo, cuando Akadosh Baruj Hu le ordena a Abraham Avinu y le dice, Lech lecha me'artzecha mimoladetcha mibeit avija el haaretz asher areka, levántate y ándate de la tierra donde naciste, de la tierra que es de tus padres, de todo esto, a la tierra que te voy a mostrar. Y lo trae, y no solamente eso, sino que le promete que la tierra que va a recorrer va a ser la tierra que van a recibir por herencia Yitzhak y Jacob, las 12 tribus del pueblo de Israel y el pueblo de Israel por la eternidad. Que en algún momento no pudimos estar en mayoría dentro de la tierra de Israel, pero Akadosh Baruj Hu nos dio el regalo más grande que en la tierra de Israel, Perdón, como lo Rab, que estamos viviendo hoy en día. se le cortó después del regalo, que Akadosh Baruj Hu nos dio el regalo más grande. Que Akadosh Baruj Hu nos puede haber dado al establecer el Estado de Israel. Si nosotros somos personas creyentes, y una de las bases en el judaísmo es que somos ma'aminim benei ma'aminim, somos creyentes, hijos de creyentes. Nada se escapa de la decisión y voluntad de Akadosh Baruj Hu. Y el hecho que se haya establecido una independencia del pueblo judío en la tierra de Israel, indudablemente es parte de lo que Akadosh Baruj Hu nos está ofreciendo, y nosotros tenemos el compromiso y la obligación de cuidar y de seguir manteniendo en todo el sentido de la palabra. Claro, Rab, y creo que lo que usted dice es visible. Históricamente Israel era un desierto. De repente se crea la independencia, llega al Estado de Israel y esto florece. De repente es una tierra fértil, una tierra donde Bueno, hasta la tecnología prospera. ¿Perdón? justamente por eso lo que dice el Rav Kook, o sea, por un lado, la tierra de Israel es independiente, pero está ligada, conectada con la presencia de Am Israel en la tierra de Israel. Claro. Y si es cuidando la Torá, es la culminación de todo. Claro, Raúl, corríjame si estoy en. Creo que la frase del Rav Kook, así, la frase del movimiento es Torah, Abundá y Eretz Israel, ¿no? Como No, el Bnei Akiva en su lema tiene Torah Be'avodá, pero el Rav Kook, los principios era Torah Me'akadosh Baruch Hu, Eretz Israel, Le'am Israel. O sea, la Torah dada por Dios para el pueblo judío y viviendo en la tierra de Israel. Ok, entonces le quería hacer una pregunta en base a esto. Le quería preguntar, nosotros, los Husvikar, nosotros los que estamos viviendo acá en el Galut, fuera de Israel, ¿cómo usted cree que podemos tener esa relación con ese ente que es la tierra de Israel? En primer lugar, indudablemente apoyando todo lo que se haga
aquí en la tierra de Israel. Y hay muchas maneras de poder apoyar. Una de ellas es inclusive lo que tú acabas de contar, de que viniste a Israel hace 1 año y medio. Es una de las maneras de poder mantener el contacto y la relación y ese cordón umbilical con lo que es la tierra de Israel. Otra manera, indudablemente, es estudiando todo lo que está relacionado con mitzvot que se pueden realizar sola y exclusivamente en la tierra de Israel. Es verdad, no se pueden hacer fuera, pero por el hecho de estudiar me conecta de la misma manera como hay muchos tratados del Talmud que hoy en día no se pueden llegar a cumplir. Por ejemplo, Sí, todo lo los que korbanot. tiene que ver con el Beit HaMikdash y los korbanot, pero los estudiamos igual. ¿Por qué? Porque eso nos conecta con lo que es nuestra esencia. Y de la misma manera con respecto a la tierra de Israel. Apoyando de esa forma también y educando a nuestros hijos, a nuestras comunidades, en esa conexión, haciendo la bendición por la paz en la tierra de Israel, así como se hace por Colombia, en el caso de Colombia, haciendo la bendición especial para los soldados, que son los que nos dan la posibilidad de asegurar la existencia nuestra, primero en Akadosh Baruj Hu, obviamente, pero le pedimos a él que bendiga a aquellos que son sus intermediarios. De alguna manera, también podemos decir algo similar, un paralelo con el tema de los médicos. O sea, al final de cuentas, la vida y la muerte está en manos de Akadosh Baruj Hu. Y la cura de enfermedades también está en manos de Akadosh Baruj Hu. Pero Akadosh Baruj Hu le dio la posibilidad a los médicos de curar, de rapó y rapé. Ciertamente curarás, pero el médico a su vez tiene que saber que él es un utensilio divino y que la cura no viene de él. De la misma manera, cuando tenemos soldados religiosos en el ejército del Estado de Israel, que el ejército de Israel se llama Tzva Ha'agana Israel, el ejército para la defensa. No es un ejército de ataque, es un ejército para defender al Estado de Israel. Cuando los soldados saben que ellos son un utensilio divino para que a través de ellos se pueda mantener el Estado de Israel para el pueblo judío, y al pueblo judío me refiero esté donde esté, que esa es otra de las grandes cosas. Yo me recuerdo recién llegado a Israel en el año 76, me tocó el famoso rescate de Entebbe. Estar acá y ver, sentir, vivenciar lo que eso significó. La preocupación del Estado de Israel por judíos estén donde estén. Es algo que difícil de poder expresar con palabras, ese sentimiento y ese orgullo que uno siente en un momento así. Operación también Hermanos, ¿cierto? Se llamó también una operación que rescataron judíos de Uganda, no sé qué país, pero Israel No, varias veces. de Uganda fue la operación Entebbe. Lo otro es con respecto a los judíos yemenitas, cómo los trajeron o cómo se acepta o se invita para que todo aquel que quiera venir a vivir a Israel lo pueda llegar a hacer e integrarse a la sociedad en la cual estamos viviendo. Es increíble, es increíble. Wow, ¿No? muchas gracias. Quería decirle que en base a lo que dijo, usted es sionista por varios motivos. También quería aprovechar para decir que el Rab está abriendo hace poco un canal en YouTube que se llama Igal Friedman, con su nombre, que espero que todos puedan visitar y disfrutar y estudiar y aprender mucho. Entonces, usted también está enseñando Torah de Eretz Israel a todo el mundo.
Así es, Así así que, es. Todas las semanas alguna idea mando que sea interesante, innovadora, relacionada con temas que se están viviendo, conectado con la parashá de la semana. Por ahora, más comentarios como este que yo también espero poder pasarlo en algún momento al canal de YouTube. con la ayuda de Hashem, ojalá que progrese eso. Rob, muchas gracias. Muy, muy agradecido. De verdad, su tiempo, yo sé que es tarde ya. Así que muchísimas gracias por el tiempo. No sé si quería decirnos algo más, pero muy agradecido. Bueno, en primer lugar, mandar un saludo muy afectuoso a toda la gente hermosa, paisa, y que tengo muy buenos recuerdos de los 3 años que vivimos en Medellín, que es una ciudad y un país, Colombia, al cual amo profundamente y al cual espero, terminando todo esta pandemia del COVID-19, poder regresar muy pronto y visitarlos personalmente, y mantener ese contacto como lo estamos haciendo ahora. Bueno, En muchas todo gracias, Rob. Acá lo caso, esperamos. mi dirección, y bueno, ahí está, rabinoigal@gmail.com. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rob. Nos vemos. Buenas tardes. Alegrías.